Imagina que enciendes tu ordenador y todos tus archivos han desaparecido, fotos, documentos, proyectos, todo, y en su lugar aparece un mensaje: tus archivos han sido cifrados, si quieres recuperarlos, paga. Y esto es exactamente lo que hace un ransomware. Ahora imagina que los investigadores consiguen el malware, lo analizan, reversean el código y entienden exactamente cómo funciona. Lo tienen todo delante y aún así no pueden recuperar los archivos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede un programa impedir que incluso expertos con el código en la mano recuperen los datos? La respuesta es la criptografía. Cuando está bien diseñada, la criptografía no solo es esconder información, sino convertirlo en un problema computacionalmente inviable. Y en esta primera clase vamos a entender qué es realmente la criptografía, qué problemas resuelve, cómo se moldean los sistemas criptográficos y cómo piensan los atacantes cuando intentan romperlos. Buenas hackers, soy DrogoHack y os doy la bienvenida a este maravilloso curso en el que vamos a estar construyendo una buena base sólida de conocimiento sobre criptografía y además gratis, que la verdad es que no es tan fácil encontrar contenido gratuito que profundice un poco, etcétera. Lo típico, pues el típico cifrado César, el típico RSA, etcétera, pero que profundicen un poco más allá de eso, no es tan sencillo encontrarlo. Como siempre tenéis Drobolinks en la descripción, nuestro repositorio de GitHub, donde encontráis todo el material complementario del curso, documentación, enlaces para profundizar, diagramas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicho esto, empecemos. Pero antes de meternos más en materia debemos entender un concepto básico, el cual es la criptología, la cual es la disciplina que estudia cómo proteger la información mediante transformaciones matemáticas. Estas transformaciones permiten que la información pueda viajar por canales inseguros sin que un atacante pueda aprovecharla. Y este campo se divide en dos áreas principales, la criptografía y el criptoanálisis. La criptografía es el diseño de sistemas seguros, algoritmos de cifrado, funciones de hash, firmas digitales, etc. Y el criptoanálisis es el arte de romper esos sistemas, encontrar debilidades, ataques o formas de recuperar información sin la clave. En este curso nos vamos a mover constantemente entre ambas perspectivas para entender cómo se construyen los sistemas y cómo pueden romperse. Pero antes de adentrarnos en esto, hay otra pregunta importante que debemos hacernos. ¿Qué problema resuelve realmente la criptografía? Porque cuando la gente piensa en criptografía normalmente solo piensa en cifrar mensajes, pero la realidad es que la criptografía resuelve varios problemas de seguridad distintos. Primero de todo, la confidencialidad. El objetivo es que solo el destinatario pueda leer el mensaje, y aunque alguien intercepte la comunicación, no debería poder entender el contenido, por ejemplo los mensajes cifrados de Telegram o el tráfico dentro de una VPN, a no ser que seas Javier Tebas, pero los demás, los mortales, no debemos tener acceso a ese contenido. Por otro lado tenemos la integridad. Aquí el objetivo es detectar si alguien ha modificado la información. Aunque el atacante no pueda leer el mensaje, puede intentar alterarlo. Por ejemplo, nosotros necesitamos verificar que un programa descargado no ha sido manipulado. Por otro lado tenemos la autenticación, que permite saber quién realmente está al otro lado, es decir, verificar la identidad del emisor, por ejemplo en un sistema de login o en certificados HTTPS. Y por otro lado tenemos el no repudio, que permite demostrar que una persona ha enviado un mensaje o realizado cierta acción y que después no pueda negarlo, por ejemplo en las firmas digitales de unos documentos. En otras palabras, la criptografía no solo sirve para ocultar información, sino que también sirve para detectar manipulaciones, verificar identidades y demostrar acciones. Y para entender cómo se cumple todo esto, primero necesitamos introducir el modelo básico de comunicación en criptografía. En criptografía tradicionalmente se utilizan unos personajes ficticios para poder representar diferentes situaciones en los que por ejemplo tenemos Alice, la cual envía un mensaje, y Bob, quien es el que recibe el mensaje, es decir, estos dos personajes se están comunicando entre sí, pero el problema es que la comunicación ocurre a través de un canal público, es decir, que cualquiera podría observar lo que se está transmitiendo. Y aquí es donde entra el primer atacante, es un espía clásico llamado Eve, el cual puede escuchar la comunicación entre Alice y Bob y su objetivo es intentar obtener información del mensaje. Pero en muchos escenarios este atacante puede hacer algo más peligroso, que es no solo escuchar, sino tratar de interferir en la comunicación. Y a este atacante lo vamos a llamar Mallory, ¿no? El cual puede interceptar mensajes, modificarlos y enviar mensajes falsos. Esto al final no es más que una serie de personajes para cuando hagamos dibujitos y diagramas poder entender en qué punto de vista estamos y poder ubicarnos en diferentes puntos, ¿no? Es más que nada un recurso visual y memotécnico. Aparte de eso, en criptografía vamos a asumir el peor escenario, es decir, que el canal es inseguro, que el atacante puede observar el tráfico y que en muchos casos puede manipularlo. Y el objetivo de estos sistemas criptográficos es que Alice y Bob se puedan comunicar de una forma segura, incluso en estas condiciones. Ahora vamos a formalizar un poco todo lo que hemos estado describiendo y vamos a introducir una serie de conceptos muy básicos pero que es importante tener claros. El sistema criptográfico no es más que un mecanismo que transforma la información para protegerla. En este proceso aparecen tres elementos fundamentales: el texto claro, el cual es el mensaje original que queremos proteger, el texto cifrado, el cual es el resultado de aplicar el algoritmo de cifrado, y la clave, el cual es el valor secreto que controla el proceso de cifrado y descifrado. Evidentemente en este proceso pues tenemos dos algoritmos diferentes, que es el de cifrado y el de descifrado, que uno toma el mensaje y la clave y produce un texto cifrado, y el otro toma el texto cifrado y la clave y recupera el mensaje. En algunos casos puede ser el
mismo algoritmo porque sea reversible, etcétera, pero existen los dos conceptos. Y por supuesto, para que este sistema funcione correctamente, debe cumplirse una propiedad muy importante, y es la propiedad de correlación. Si tú cifras un mensaje y luego lo descifras con la clave correcta, debes recuperar exactamente el mismo mensaje original. Puede parecer muy lógico, y lo es, pero es importante tener esto en mente. Esto que acabamos de explicar define el funcionamiento básico de cualquier sistema de cifrado. Con esto ya podríamos entender cualquier algoritmo, al menos a nivel conceptual. Pero aún queda una pregunta fundamental, y es, si el atacante conoce el algoritmo, ¿qué impide que simplemente lo use para recuperar el mensaje? Podríamos pensar que la forma de proteger un sistema criptográfico es mantener el algoritmo en secreto, es decir, que nadie sepa cómo funciona internamente, pero en la práctica esto casi nunca funciona. Tarde o temprano alguien va a obtener el software, va a analizar el código, va a descubrir cómo funciona el sistema, y en ese momento toda la seguridad desaparece. Por eso en criptografía moderna se sigue un principio muy importante conocido como el principio de Kirchhoff, o algo así se pronuncia. Este principio dice que la seguridad de un sistema no debe depender del algoritmo, de que el algoritmo sea secreto, sino que debe depender únicamente de la clave. Esto implica algo muy importante, y es que en criptografía asumimos que el atacante conoce el algoritmo y conoce cómo funciona el sistema, y lo único que no conoce es la clave secreta. Y si un sistema sigue siendo seguro, incluso bajo estas condiciones, entonces podemos confiar en él. Pero incluso con buenos algoritmos y buenas claves, los sistemas criptográficos a veces se rompen, y para entender por qué, primero tenemos que mirar el problema desde el punto de vista del atacante. Cuando hablamos de romper criptografía no siempre significa lo mismo. En la práctica existen varias formas en las que un sistema criptográfico puede fallar. Por un lado tenemos los ataques matemáticos, donde el objetivo es romper el problema matemático en el que se basa el sistema, por ejemplo, factorizar los números usados en RSA, resolver el problema del logaritmo discreto o encontrar colisiones en funciones hash. Por otro lado tenemos los ataques de implementación, donde a veces el algoritmo es sólido, pero la implementación tiene errores, por ejemplo, bugs en librerías criptográficas, reutilización incorrecta de nonces o generación débil de números aleatorios. De hecho, muchos ataques reales ocurren aquí y hablaremos en clases posteriores sobre esto. Y por último tenemos los ataques de fuerza bruta, donde el atacante intenta probar todas las claves posibles hasta encontrar la correcta. Por eso el tamaño del espacio de claves es tan importante. Si el espacio de claves es lo suficientemente grande, este ataque se vuelve prácticamente imposible. En otras palabras, muchas veces no se rompe la criptografía en sí, sino la forma en la que se usa, y entender estas tres perspectivas es clave para analizar cualquier sistema criptográfico. Y en esta primera clase hemos visto las ideas fundamentales que hay detrás de la criptografía. Hemos empezado con el ejemplo del ransomware, después hemos ido viendo que la criptografía transforma la información para protegerla, que no solo sirve para ocultar mensajes, sino también para garantizar la integridad, autenticación y no repudio, que los sistemas criptográficos funcionan mediante algoritmos y claves, y que su seguridad no depende de esconder el algoritmo, sino de proteger la clave. Y en última instancia hemos visto diferentes maneras en las que podemos atacar estos sistemas. Al final con esto tenemos las bases necesarias para tener más o menos el modelo mental de esta criptografía, y en las siguientes clases vamos a ir profundizando en otros temas. De hecho, en Drobolix tenéis el temario completo de las diferentes clases que vamos a ir haciendo. A lo mejor modifico algo porque esto lo estoy grabando y haciendo sobre la marcha, pero en principio ese va a ser el temario. Si os gusta mucho, pues podemos llegar incluso a profundizar en algunos temas más o hacer clases extras, etcétera, pero en principio tenéis ahí lo que vamos a estar haciendo. La siguiente clase va sobre criptografía clásica, vamos a estar viendo diferentes aspectos relacionados con ella y poco más. Me gusta mucho hablar y podría pasarme aquí al día hablando, pero vamos a cortar por aquí, así que como siempre, cada byte cuenta su historia.